Los ajustes de contabilidad de costes son movimientos contables internos muy útiles para llevar un control más detallado del gasto. Si entramos en Finanzas, Contabilidad de costes, nos encontraremos la opción Asiento para ajuste de contabilidad de costes. Pero antes de entrar en materia, vamos a dejar claro para qué sirve. Imaginemos que somos una empresa de construcciones y reformas. Tenemos contratada una plantilla de trabajadores, cada uno con su nómina, lo cual constituye el gasto de empleados. Sin embargo, cada uno de esos trabajadores puede repartir su tiempo entre varias de nuestras contratas. Pablo, por ejemplo, ha destinado 10 horas a alicatar el baño de la casa unifamiliar. Esta, como cualquier reforma, requerirá una serie de gastos inherentes, como por ejemplo los materiales de construcción que vayamos a emplear o la maquinaria que necesitemos alquilar. Pero nunca debemos olvidar el gasto que supone el tiempo de trabajo de nuestro empleado. La cuestión es cómo calcularlo. Si entre el salario y la seguridad social de Pablo tenemos un gasto mensual de 2.600 euros y trabaja 160 horas, cada una de esas horas nos supondrá un coste de 16,25 euros. Como sabemos que Pablo ha tardado 10 horas en realizar el trabajo, ha supuesto un coste de 162,50 euros. Por lo que debemos considerar este gasto junto con todos los demás para obtener una información precisa de la rentabilidad de esta contrata. Y esa es precisamente la utilidad de los ajustes de contabilidad de costes. Trasladar los gastos que nos interesen desde un centro de coste hasta otro. Al centro de coste gastos de empleados le daremos el código C0001 y al centro de coste casa unifamiliar le daremos el código C0002. Por supuesto, aprenderemos cómo se lleva a cabo esta tarea en SAP Business One, pero antes vamos a ver cuáles son los requisitos para poder realizar estos movimientos contables. En primer lugar, debemos tener una numeración para los asientos de ajuste. Entremos en Gestión, Inicialización Sistema y posteriormente en Numeración de documentos. Y en la ventana que se nos abre, haremos doble clic en la línea Registros en el diario. Como podéis ver, nosotros ya hemos creado la numeración. Lo importante es asegurarse de tener seleccionada la opción Solo ajuste de contabilidad de costes. También debemos tener una cuenta contable destinada al fin que nos ocupa. Vamos a Finanzas, Plan de cuentas. Nosotros ya hemos creado la cuenta previamente, así que la buscaremos. Una vez en ella, presionaremos el botón Bancos, Cuentas. Lo que debes recordar es que tiene que estar marcada la opción Solo ajuste de contabilidad de costes. Además, no debes olvidar que la moneda en la que se gestiona debe ser la moneda local y que la cuenta solo puede ser de volumen de negocio o de salida. Una vez hecho esto, nos vamos a poner manos a la obra. Voy a enseñaros los dos centros de coste que hemos creado para este ejemplo entrando en Finanzas, Contabilidad de costes, Centros de coste. Presionamos el botón Buscar y procedemos. Como ya os conté, hemos dado el código C0001 al centro de coste Gasto de empleados. En él deben confluir los gastos que supongan los sueldos y la seguridad social de todos nuestros empleados. Pero ten en cuenta que para este ejercicio, como verás más adelante, para no complicar en exceso este ejemplo, solo vamos a considerar los datos de Pablo. Y a este otro centro de coste, con el código C0002, es a donde llevaremos todos los gastos de la reforma de la casa unifamiliar. Uno de los trabajos que nuestra empresa realizará en esta propiedad es el alicatado del baño. Y esta es la factura de 1.000 euros que hemos emitido para nuestro cliente. Así como tenemos facturas de ventas, también tenemos facturas de compras. Esta es la del coste de materiales para realizar la obra. Presta atención a la columna Norma de reparto, donde verás que hemos asignado este gasto al centro de coste C0002, es decir, centro de coste casa unifamiliar. Por otro lado, este es el asiento de la nómina de Pablo. Aquí vemos lo que nos cuesta entre salario y seguridad social. Hemos asignado este gasto al centro de coste C0001, es decir, a gasto de empleados. Pues bien, tan solo con estos datos visualicemos un informe. Vayamos a Finanzas, Contabilidad de costes, Informe de centro de coste.
Seleccionamos el rango de centros de coste que deseamos ver, elegimos también las fechas para dicha información y presionamos OK. Si expandimos todos los datos, comprobaremos que el informe nos cuenta algo que ya sabemos. En el centro de coste C0001 tenemos lo que nos cuestan nuestros empleados. Recuerda que por simplificar el ejercicio solo hemos introducido el sueldo de Pablo, pero que también deberían estar aquí los del resto de los trabajadores de la empresa. Y en el centro de coste C0002 nos aparecen los gastos de la factura de compra de material. Y en la columna Ingresos, la factura emitida a nuestro cliente por el alicatado del baño. Pero, ¿qué es lo que nos falta en el centro de coste de la casa unifamiliar para que sea fiel a la realidad? Efectivamente, falta el gasto que ha supuesto para nuestra empresa la mano de obra de Pablo alicatando el baño. Por lo tanto, lo que debemos hacer es trasladar las 10 horas de trabajo de Pablo, sacando los 162,50 euros del centro de coste gastos de empleado, para llevarlos al centro de coste casa unifamiliar. Para ello vamos a entrar en Finanzas, Contabilidad de costes, Asiento para ajuste de contabilidad de costes. Lo cierto es que hacer un asiento en contabilidad de costes es sumamente parecido a uno convencional, pero hay algunas diferencias. Nada más abrirse la ventana, observamos que la serie costes ya aparece automáticamente. Debemos elegir también una cuenta de mayor, pero al hacerlo veremos que solamente nos aparecen en la lista aquellas cuentas que son para contabilidad de costes. Recuerda que tú mismo señalaste la cuenta como tal cuando la creaste. La elegimos y continuamos. El coste que queremos trasladar es de 162,50 euros, así que lo introducimos en el debe. En la siguiente línea elegimos la misma cuenta, pero esta vez colocaremos el mismo importe en el haber. A primera vista, este documento puede resultarnos absurdo. Hacer movimientos dentro de la misma cuenta para que todo quede como estaba no parece muy útil, pero no debemos olvidar que estamos ajustando la contabilidad de costes. Estos movimientos son meramente organizativos, destinados a proporcionarnos información. Por lo tanto, lo importante va a ocurrir en la columna Norma de reparto. Aquí elegiremos los centros de coste entre los que queremos hacer el movimiento contable. Los gastos crecen por el debe, por lo que en la línea del debe debemos escoger el centro de coste al que queremos llevar el gasto, es decir, el de la casa unifamiliar, el C0002. Por el contrario, en la línea del haber elegiremos el centro de coste gasto de empleados, el C0001, que es de donde queremos retirar el gasto. Si ahora volvemos a abrir el informe, veremos la utilidad de estos ajustes. Los datos han cambiado. Ahora en el centro de coste gastos de empleados aparece la cuenta traslado de coste, que nos indica que ha habido una salida de costes. ¿Y a dónde ha ido? Pues aquí, al centro de coste del proyecto de la casa unifamiliar, donde se ha unido al resto de gastos de esta contrata, proporcionándonos una información más precisa sobre su rentabilidad.